Es un privilegio para mí poder estar nuevamente aquí frente a estas cámaras para poder transmitir un mensaje de parte del Señor. Qué bueno ser esa vasija útil del Señor para poder traer su palabra, para que podamos entender el propósito que tiene el Señor para con cada uno de nosotros. Y hoy no es la excepción. Hoy el Señor me llevaba a mi mente a realizarme algunas preguntas, y es: ¿cuánto conocemos a Dios? ¿Lo conocemos por referencia o lo conocemos por experiencia? O definitivamente no lo conocemos porque nunca hemos tomado la determinación de acercarnos a Él. O en algún momento nos acercamos al Señor, pero por circunstancias de la vida, en algún momento nos alejamos. El Señor hoy quiere que nosotros nuevamente nos podamos reconciliar con Él, que nuevamente podamos conocerlo a Él, para que podamos disfrutar de cada una de las bendiciones que el Señor tiene para con nosotros. Podemos vivir una vida religiosamente, podemos asistir a los devocionales, podemos realizar los devocionales, podemos asistir a los cultos, pero déjame decirte que no solamente el Señor quiere que nosotros hagamos cosas religiosamente para Él, sino que nosotros podamos vivir esa relación en comunión con Él, que podamos vivir una relación estrecha con Él. Y vamos, como dice el dermatólogo, vamos al grano, vamos a la palabra. Y la palabra la encontramos en Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Y tiene como título, un título muy especial, y dice: el conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Qué hermoso título, porque es una verdad que el Señor nos está dando, porque es algo que el Señor quiere con cada uno de nosotros, para que podamos ver que en el conocimiento de Dios es la gloria de nosotros. Cuando nosotros conocemos más a Dios, vamos de gloria en gloria y de escalón en escalón. Y nos dice el versículo 23: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Versículo 24: mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme. Mira estas dos palabras que el Señor quiere para con nosotros: que le entendamos y que le conozcamos. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Es un mandato, estas cosas quiero, es un mandato que el Señor nos hace. Y muchas veces nosotros no estamos apercibidos con lo que Dios quiere hacer con nosotros, ¿sí? Porque muchas veces nosotros simplemente estamos viviendo una palabra, estamos viviendo simplemente de pronto llenándonos de conocimiento, pero no estamos teniendo una experiencia con el Señor. Podemos ver en el significado del conocer. El conocer nos dice el significado en el diccionario que es la información que podemos tener acerca de alguna cosa. Pero el Señor, en la palabra en el hebreo, el conocer es la palabra yadá, que significa conocer o experimentar un encuentro con una persona. Entonces muchas veces nosotros, como lo decía al principio, podemos conocer de una persona muchas cosas, pero simplemente es algo intelectual, simplemente es información. Pero cuando nosotros experimentamos esa relación con el Señor, es algo diferente. ¿Y sabes por qué es algo diferente? Porque estamos direccionados por Dios, porque sabemos que el Señor quiere lo mejor para con nosotros. Y lo mejor para con nosotros es poder obedecer a Dios, es poder entender su palabra, lo que Él quiere, lo que Él nos está diciendo, lo que Él día a día está hablando a nuestro corazón. ¿Sabes para qué? Para que podamos llevar una vida que, a pesar de que podamos tener errores, nos podamos levantar, porque es que la vida no todo va a ser color de rosa. Y déjame decirte que
Él permite que nosotros pasemos por situaciones, por tormentas. Él cuando el diablo solicitó a Pedro para zarandearlo, ¿qué le dijo? Él no le dijo a Satanás que no lo zarandeara. Él que le dijo, Pedro, yo oro para que tu fe no mengue. Y eso es lo que el Señor quiere con nosotros. Cuando nosotros tenemos ese conocimiento del Señor, no vamos a dudar de su palabra, no vamos a dudar de sus promesas. Vamos a entender que lo que Él quiere para con nosotros es lo mejor, porque es su palabra y su palabra es viva y eficaz. Su palabra es para que nosotros podamos entender el propósito de Él para con cada uno de nosotros. Y eso lo podemos ver también en Proverbios 9, capítulo 10, que nos dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Nuevamente nos está recordando y nos está diciendo, mira todo lo que yo te estoy diciendo, mira lo que te estoy hablando en la palabra. Entonces nosotros simplemente tenemos que ser entendidos en la palabra de Dios para con cada uno de nosotros. También en el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 6, nos dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Y conocimiento de Dios más que holocausto. No nos pase lo que le pasó cuando Samuel le da la oportunidad de que Saúl sea rey, que no seamos nosotros haciendo lo que nosotros queramos, pensando que es lo mejor que puede agradar al Señor. Dejémonos llevar por el Espíritu Santo de Dios y no por nuestro propio entendimiento, no por nuestro propio conocimiento, porque el mejor conocimiento es la palabra de Dios. Por eso allá en Santiago, capítulo 1 nos dice que aquel que esté falto de sabiduría, la pida a Dios. ¿Sabes por qué? Porque es la manera de que podamos ver las cosas de una manera diferente, para que podamos ver al Señor de una manera diferente. Muchas veces decimos conocer a Dios, pero en verdad no lo conocemos. Mucha gente dirá, pero pastor, es difícil conocer a Dios, es imposible conocer a Dios. Sí, yo sé que es difícil entender, es difícil conocer al Señor, pero déjame decirte, cuando tomamos la decisión de poder, por lo menos meternos en ese río, meternos en esa profundidad, no simplemente quedarnos en la orilla, porque simplemente queremos basarnos, en algo efímero, en algo poco, cuando podemos llegar a lo más. Entonces no simplemente estemos en la orilla, metámonos a esas profundidades donde el Señor nos quiere llevar. ¿Y sabes para qué nos quiere llevar? Para poder darnos de todo, revelarnos a cada uno de lo que Él quiere para con cada uno, según el propósito que Él tiene con cada uno de nosotros. El propósito que tiene Dios contigo o con alguna otra persona es diferente al que tiene conmigo. Pero déjame decirte, lo que sí es igual es la intimidad que debo tener yo con el Señor. ¿Sabes por qué? Porque Dios no tiene favorito. Dios no tiene favorito. Dios tiene íntimo. Y cuando entramos en esa intimidad con Dios, cuando entramos en esa relación estrecha con Dios, es cuando podemos ver las cosas de una manera diferente. Traigo a colación dos ejemplos. El primero está en Lucas capítulo 19, si es el de Zaqueo. Lucas capítulo 19, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Y nos dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los republicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando llegó Jesús a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo,
date prisa, desciende porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Qué hermoso. Y el Señor me llevaba aquí a ir al versículo 3 donde dice, procuraba ver quién era Jesús. En Zaqueo había una necesidad de conocer a Jesús. Él de pronto había escuchado hablar de Jesús, pero ni siquiera lo conocía. Había escuchado información, tenía información de quién era Jesús. Él de pronto quería irlo a conocer físicamente. Él de pronto quería irlo a conocer qué era lo que hacía Jesús, porque él apenas había escuchado. Pero cuando él se enteró que Jesús iba a pasar por un sitio, él fue hasta allá. Eso es lo que debemos, eso es lo que eso es lo que debemos pedir nosotros al Espíritu Santo de Dios, que cada día coloque en nosotros ese sentimiento, esa necesidad de poder buscar más de Dios, de poder decirle, Señor, necesito conocerte más, necesito que cada día que pasa en mi vida, cada experiencia que tengo para conmigo, cada experiencia que tengo en mi vida, seas tú obrando, seas tú llevándome, Señor, a esos lugares altos donde tú me quieres llevar. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos conocer al Señor como nuestro sanador cuando pasamos por una enfermedad. Muchas veces podemos conocer al Señor en cada una de cada una de sus facetas. Lo podemos ver como proveedor, lo podemos ver como un padre, pero cada quien, bajo la necesidad que tenga con el Señor o por la circunstancia que está pasando, tiene esa relación con Dios. Es donde podemos entender y podemos decirle, Señor, aquí estamos. Señor, necesitamos de ti. Necesitamos conocerte cada día más. Que el Espíritu Santo de Dios nos lleve a escudriñar tu palabra, pero no simplemente para que sea de información, sino para que esa palabra que nosotros escudriñamos, para esa palabra que nosotros podemos mirar y poder compartir con muchas personas, pueda ser realidad en nuestra vida, se haga realidad en nuestra vida, para que así mismo podamos ser transformados. Porque déjame decirte que una vez nosotros tenemos ese encuentro, esa experiencia con el Señor, tenemos esa manifestación de parte de Él con nosotros, somos personas diferentes, ya no somos lo mismo. Mira que Zaqueo inmediatamente su mente cambió y le dijo, Señor, si en algo, dice aquí el Señor, dice que si en algo, dice en el versículo 8, dice, entonces Zaqueo puesto en pie dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Quién hace eso en una persona que era tan avara? En una persona que era simplemente, su amor era hacia el dinero, que su amor era simplemente a poder tener más y más. Esa transformación solamente la hace el Señor cuando tenemos un encuentro con Él. No lo hace más nadie. Cuando nosotros tenemos un encuentro con el Señor, nuestra vida es transformada. Pero no nos conformemos, como lo dije de pronto en alguna predicación anterior, no nos conformemos simplemente con ese encuentro que tenemos con el Señor y lo tuvimos hace 10, 15, 20 años. No, nuestro encuentro con el Señor, el vivir esa relación con el Señor debe ser día a día. ¿Sabes por qué? Porque nosotros necesitamos de Dios todos los días. No es el momento, no es de pronto esta semana sí, la otra no. Hoy estoy bien, cuando tengo mis problemas encima, pues lo busco. Cuando no, pues Señor, gracias y te voy a dejar descansar. No porque Dios quiere una relación estrecha, porque Dios es nuestro Padre, porque Dios quiere para con nosotros lo mejor. También tenemos otro ejemplo y vamos a en Juan capítulo 3, y nos dice en el capítulo 3 de Juan, versículo 1, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro,
porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, podemos ver aquí donde nos dice que había un fariseo, Nicodemo, principal entre los judíos. O sea, él conocía de Dios. Él tenía la información del Señor. Mas, sin embargo, seguimos leyendo y nos dice, y Nicodemo dice, Jesús le respondió y dijo, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto os cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Vámonos al versículo 10, que es donde podemos ver la respuesta. Respondiendo Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Fíjate que muchas veces nosotros podemos tener una información intelectual, una información, como podemos decir, tenemos en el CD lo podemos tener reseteado, podemos tener mucha información de parte del Señor, pero en verdad lo conocemos. En verdad podemos decir, he vivido una experiencia con Dios, o simplemente me pongo a ver o me pongo a escudriñar su palabra, pero no vivo su palabra. Cada quien que allá interiormente le pida al Espíritu Santo de Dios que escudriñe su corazón y que pueda mostrarle qué cosas tenemos que cambiar. Porque si decimos que en verdad conocemos del Señor, que amamos al Señor, que somos luz del Señor, esto se debe reflejar. ¿Y sabes cómo se refleja? Con nuestros actos. Allá tú mismo, yo no sé qué haces tú, qué has hecho tú, yo no sé qué he hecho yo, pero yo sí le pido perdón al Padre por muchas veces, cuántas veces me he equivocado y muchas veces me he apartado de Él, y es donde nosotros entramos en tentación. Muchas veces cuando nos alejamos del Señor y queremos hacer lo que nosotros queremos, es cuando nos metemos en problemas. Ahí tenemos el ejemplo del hijo pródigo. Él estaba bien en su casa, vivía con su padre, estaba muy bien, pero muchas veces por querer experimentar lo que no tenemos que experimentar, de pronto lo que ya sabemos, pero muchas veces sabiendo que no es lo bueno, lo queremos hacer. Porque déjame decirte, si tenemos el Espíritu Santo de Dios, Él nos guía a saber lo que es bueno y lo que es malo. Porque es diferente cuando uno vive en el Espíritu que cuando uno vive en la carne. Y el Señor nos lleva a decir, mira, te equivocaste, te caíste, listo, yo estoy aquí para levantarte, para decirte, hijo, pecaste, no importa, yo te perdono, pero levántate y sigue, porque eso es lo que quiere el Señor, que conozcamos de Él, que es un Padre amoroso, pero también, así como decimos que Dios es amor, también podemos decir que Dios es fuego consumidor. Entonces poder conocer más de Dios es lo que Él nos demanda. Y ahí nos lo está diciendo en su palabra, en Jeremías capítulo 9, nos lo vuelve y nos lo dice en Proverbios 9:10, y nos lo repite en Oseas 6:6. Él no quiere sacrificio, Él no quiere de parte de nosotros que nosotros nos estemos flagelando, que nosotros estemos... No. Él lo que quiere es que nosotros lo conozcamos. ¿Y cuándo conocemos a Dios? Cuando tenemos una verdadera intimidad. Cuando pasamos por esos procesos, cuando tenemos esos procesos, esa unión con el Señor, y es donde debemos vivir en el Espíritu, para poder que su Espíritu se conecte con el nuestro y poder ver la realidad y poder ver lo que Dios quiere para con cada uno de nosotros. Hoy el Señor nos invita a que lo conozcamos más, a que podamos ver más de Él. Como dice Mateo 6, capítulo 6, versículo 33, dice, mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. ¿Sabe qué? El Señor hoy nos invita a que lo busquemos a Él, a que podamos tener esa intimidad con Él, porque muchas veces podemos simplemente tener una información, muchas veces simplemente podemos aprendernos la Biblia, saber muchos capítulos de la Biblia, podemos recitar la Biblia, podemos entrar en muchos devocionales,
Pero déjame decirte, Dios no está con nosotros. Y no porque Él no quiera, es porque nosotros decimos ser y estar en comunión con Dios, pero nosotros mismos no estamos. ¿Y sabes por qué no estamos? Porque lo estamos negando con nuestros actos. Porque estamos haciendo cosas que no son agradables a Dios. Por eso no estamos en comunión con Dios. Por eso muchas veces nos alejamos de Dios. Porque muchas veces hacemos lo que va en contra de lo que Dios quiere para contigo y para conmigo. Es el momento donde el Señor nos dice, miren a mí. Y podemos ver en Juan capítulo 17, versículo 3. Juan capítulo 17, versículo 3, que nos dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Qué bueno y qué hermoso, que te conozcan a ti. Hoy, Señor, hoy tú nos estás hablando, el poder conocerte a ti, el poder experimentar contigo cada día, minuto a minuto y hora a hora, 24/7, para poder vivir una vida conforme a tu propósito. El Señor conoce nuestro corazón, el Señor conoce todas nuestras intenciones, conoce también todas nuestras acciones, lo que estamos haciendo, lo que no estamos haciendo. Muchas veces dicen, no, pero es que Dios no se da cuenta porque yo lo hice escondido. Déjame decirte que Dios lo sabe todo. De nadie nos podemos esconder. Dios lo sabe todo y Dios está con cada uno de nosotros. Entonces, traía a mi mente un pasaje que está en Juan capítulo 6, versículo 25, y con esto termino. Juan capítulo 6, versículo 25. Y dice así: y respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Estas fueron las palabras que les dijo el Señor a esas personas que lo estaban siguiendo una vez. Ellos vieron las multiplicaciones de los peces y de los panes. ¿Y sabes por qué? Porque muchas veces eso es lo que somos. Buscamos al Señor por lo que nos da. Buscamos al Señor por lo que Él tiene para con nosotros. Para lo que Él hace para con nosotros. Y déjame decirte, es algo que el Señor me enseñaba y el Señor me ponía en mi corazón. Y me decía, algo importante que el Señor me enseñaba cuando desarrollaba esta prédica, no es tanto lo que Dios puede hacer por mí. No es tanto lo que Dios puede hacer por mí. Lo más importante es lo que pueda hacer en mí, que es muy diferente. Dios puede hacer muchas cosas por ti, pero déjame decirte, lo principal es lo que Dios haga en ti, allá adentro. Eso es lo principal, y eso es lo que quiere Dios para con nosotros. Hacer transformar nuestra vida, transformar nuestro interior, para que podamos ver nuestra relación con Dios algo diferente. ¿Sí? Entonces, porque muchas veces decimos creer en Dios, pero otra muy diferente es creerle a Dios. ¿Aló? Una cosa es creer en Dios y otra muy diferente es creerle a Dios. Y eso mismo Él está haciendo, eso mismo Él estaba colocando en mí, que Dios pueda hacer muchas cosas en mí, ¿sí? Para mí. Pero lo importante es lo que Dios haga en mi interior. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú, hoy en día, podemos decir, como dijo Job en el capítulo 42, versículo 5, y decía, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Mira qué hermoso lo que podía expresarle Job a las personas. Esa experiencia que pudo vivir Job con el Señor. Y Job la vivió sin conocer que Dios había permitido que Satanás entrara a su vida, destruyera todo, para que nuevamente Él hacer algo nuevo y hermoso.
Hoy debemos darle gracias a Dios, porque sabemos que de una manera diferente Él está actuando en nuestra vida. Porque sabemos que de una manera diferente Él está obrando en nuestro interior. Y asimismo nosotros podemos ver a Dios de una manera diferente. No un Dios por lo que me da, no un Dios por lo que yo le pida y Él acuda a mi socorro, sino por lo que ese Dios está haciendo en mí. Porque déjame decirte, muchas veces no es cuánto pescado tú le puedas llevar a una persona, porque está bien que le ayudemos a una persona, ¿sí? Pero lo principal no es que tú le des pescado a la persona, lo principal es que tú le enseñes a la persona que debe tener una vida de intimidad con Dios, que debe tener, que es algo intransferible, de Él con Dios, no es para más nadie, ¿sí? No es que mamá ora por mí, papá ora por mí, hermana ora por mí, pastor ore por mí. No, tú tienes la libertad de ir a la presencia de Dios, meterte en esa intimidad con Dios, cerrar allá, nos dice que nos metamos en el aposento, cerremos la puerta, pero vayamos con un corazón contrito y humillado delante de su presencia para poder decirle, gracias Señor, gracias Dios. ¿Y sabes por qué? Porque cuando tenemos ese conocimiento más profundo del Señor, podemos recibir de parte de Él todo. Y todo es todo. ¿Sabes por qué? Porque ahí nos lo está diciendo en Mateo 6:33, que lo busquemos a Él y las demás cosas os serán añadidas. Yo no sé qué estás buscando tú, o qué estás pidiéndole al Señor, o qué quieres de parte de Dios. Pero lo que sí te puedo decir es que primeramente búscalo a Él, para que de ahí en adelante todas las cosas se te puedan dar. Si tú no tienes esa relación íntima con Dios y que el Espíritu Santo te guíe a poder escudriñar su palabra, a poder ver las cosas de manera diferente, déjame decirte que no vas a ver a Dios, sino que simplemente vas a ir por la vida creyendo que reflejas a Dios y que tienes mucha información de Dios en tu cabeza. Pueda que sí, no te puedo decir que no, pero que en verdad tengas esa relación con Dios es diferente. Y eso es lo que quiere hoy el Señor con esta palabra, que lo conozcamos, porque Él quiere hacer algo diferente en ti y en mí. Y hoy le damos gracias a Dios por eso, porque como lo decía en Romanos 12:2, que nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mira, nos dice para que comprobéis, o sea, que nosotros mismos vamos a ver, que cuando nosotros nos acercamos a Dios, vamos a comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Por eso hoy en día le decimos gracias a Dios. Gracias, Papito Dios, y con esto vamos a orar para decirle, Señor, esta palabra, Espíritu Santo de Dios, esta palabra que hoy tú me has dado para poder llevarle a cada una de las personas, Señor, yo simplemente lanzo la palabra, pero el Espíritu Santo de Dios hace su obra, penetra, porque la palabra de Dios nos dice que penetra como una espada de doble filo y lo lleva a lo más profundo. Eso hace el Espíritu Santo de Dios en cada uno de nosotros. Y hoy le pido al Señor que te damos gracias, Dios. Te damos gracias, Señor, hoy, porque esta palabra, Señor, que tú has traído a nuestra vida, esta palabra la cual, Señor, has traído hoy, Señor, delante de nosotros, que hemos escuchado, Señor, te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que tú seas quien haga la obra en nosotros, Señor. Hoy disponemos, Señor, esa mente y ese corazón para poder ser transformado por ti, Señor. Hoy queremos ser esa tierra fértil, Señor, que a donde cayó esa palabra, Señor, pueda, Señor, dar fruto, pueda, Señor, nacer un árbol grande, Señor, y poder dar frutos al 100 por 1, como lo dice tu palabra. Hoy queremos, Señor, no simplemente llenarnos de información acerca de ti. Hoy queremos tener esas experiencias contigo, Señor, así como la tuvo Pablo, Señor, y la tuvieron muchos. Pero hoy no queremos vivir, Señor, de experiencias prestadas. Hoy no queremos vivir, Señor, de lo que pudo haber vivido, Señor, el pastor, la pastora, el vecino, cada una de las personas que están a nuestro alrededor, Señor. Hoy queremos vivir, Señor, esa experiencia personal contigo, Señor. Hoy queremos poder decir, Señor, gracias, porque de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Gracias, Señor, porque he podido ver, Señor, que tú has actuado en mi vida de manera diferente. Y no solamente como un sanador, como un proveedor,
sino, Señor, que te tengo a ti, que eres lo principal, Señor. No queremos un milagro, Señor. Queremos aquel que hace los milagros. Porque es fácil, Señor, que tú hagas un milagro por nosotros, Señor. Pero lo más hermoso es que podamos tener esa relación contigo, bendito Rey. Y hoy te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Te damos gracias, Señor, por cada una de las cosas que tú estás haciendo, Señor, en la vida de cada una de las personas y aquella persona que en este momento pudo haber escuchado, Señor, este mensaje de parte de Dios, que sea el Espíritu Santo obrando en tu vida. Nos vemos el próximo domingo, Dios mediante, que tengas un feliz fin de semana. Chao, chao.